eso le da a Milei un mandato muy interesante desde el Ejecutivo, pero lo tiene cuesta arriba en el Congreso. Sí, de acuerdo. Tiene muy poco respaldo en el Congreso de la República. Vamos a ver si las alianzas son la clave para el desarrollo del proyecto político de Milei. Se esperaba más del discurso, se hizo desear. El presidente electo, después de las 8 de la noche, hora colombiana, 10 de la noche, hora de Argentina, hizo una intervención que resultó siendo muy breve, sin grandes anuncios, salvo lo que mencionaba Kelly cuando decía que los cambios iban a tener que ser muy radicales. Y pronto, él dijo que no había espacio para los tibios ni nada, que sino que iban a ser disruptivos, iban a ser rápidos. El discurso duró 14 minutos. La Nación publica el texto del discurso de Juan Manuel con unas anotaciones del editor, que es muy bueno para entender mejor la situación de Argentina. Si se pueden meter a La Nación, ahí está muy bien explicado. Tres aspectos importantes que diría uno de pronto van a generar un poco de controversia en relación con el aborto. Recuerdan ustedes que él está en contra del aborto y allí hay un grupo feminista muy fuerte, ¿no? La Marea Verde, que en su momento generó protestas y demás por estar precisamente a favor de la libertad de las mujeres de abortar o no. Él sostiene que el feto es un individuo independiente. En relación con el matrimonio, él dice que el matrimonio no es una institución sino un contrato. Cada quien mire a ver cómo se casa y mire a ver qué hace. Y en relación también con la homosexualidad, pues es una persona en ese sentido también bastante libertaria. Dice que cada quien puede hacer con su vida lo que quiera, que no es una enfermedad y la define simple y llanamente como una elección personal. Y hay que ver qué papel van a jugar ya directamente en el gobierno el señor Macri, quien ha dicho que va a estar ayudando, pero no va a entrar al gobierno. La señora Bullrich seguramente va a tener también un peso específico en la conformación del gabinete. Y bueno, tiene que moverse muy bien el presidente Milei para que lo que está haciendo se convierta en una realidad, no en una ilusión. Y saludamos a esta hora, ¿sí? Y no hay primera dama, Juan Manuel. Ah, no, él es no hay primera dama. La hermana va a hacer el papel de primera dama. Sí, de hecho, la hermana fue quien presentó al presidente. La maestra de ceremonia. La maestra. Sí. Saludamos a esta hora a Sebastián Davidovsky, que es periodista argentino muy reconocido y conductor de televisión. Sebastián, gracias por su tiempo. Bienvenido a Radio Red de Colombia. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. ¿Cómo va todo? Bien, ¿Todo bien? Bien, y gracias por su tiempo, Sebastián. Sabemos cómo es el corre-corre allí. Le quitaremos solamente unos minutos. ¿Cómo con el paso de las horas, cómo se ha podido decantar esta victoria de Milei? ¿Qué interpretación hay? Porque en ningún cálculo estaba una victoria tan holgada. ¿Qué han empezado ustedes ya a ver frente a lo que ocurrió ayer? Bueno, a ver, varias cosas. En principio me parece que hay algo de la situación de coyuntura que hace que hizo, mejor dicho, que Javier Milei tuviera mayores chances. Que un candidato como Javier Milei, así como, para aquellos que no lo conocen, un candidato en algún punto disruptivo, ¿no? Digamos, por fuera del sistema, alguien que apareció o que llega al poder construyéndose con apariciones mediáticas, criticando, insultando, digamos, con apariciones que, digamos, con propuestas que tienen que ver con, por ejemplo, dolarizar la economía argentina, con terminar con la casta, es decir, con aquellos que son parte de un sistema político que no le solucionan los problemas a la gente y que permanecen en el poder hace muchos años. Es decir, con esas ideas, Javier Milei empezó a impactar en una coyuntura muy desfavorable para los argentinos en términos de inflación, una inflación que anualizada llega por encima del 140%, con pérdida de poder adquisitivo, es decir, con gente que trabaja pero que es pobre, con una crisis social que viene ya, diría, hace por lo menos 10 años, un país que no crece. Entonces, en esa coyuntura aparece un descontento social que se termina plasmando, que termina materializándose con la elección de un candidato, un outsider, diríamos, o alguien que dijo las cosas que mucha gente quería escuchar y que termina siendo elegido presidente. Eso es un poco como recorrido histórico, te diría. En términos de sorpresa, a ver, uno podría decir, ¿a quién llegó Javier Milei? Javier Milei llegó no solamente a sectores medios altos, que normalmente votan en contra del partido del peronismo en la Argentina, o quizás, digamos, más tradicionalmente están en contra de muchas de las políticas sociales del peronismo o del populismo, como lo llaman,
sino que también penetró muchísimo en jóvenes y en sectores medios bajos, ¿no? En sectores medios bajos, principalmente me parece sectores que no reciben ningún tipo de ayuda del Estado y que no pueden acceder o a su vivienda o no pueden acceder a una vida mejor, más estable, etcétera. Entonces, parece que ahí hay algunos de los secretos sociales en base de la juventud, que representa un alto porcentaje del padrón, fue la que movilizó de alguna manera y motorizó también la candidatura de Javier Milei, no solamente en muchos sectores del país, incluso sectores donde Javier Milei ni siquiera incluso fue de visita. Entonces, bueno, lo de ayer, a ver, termina siendo sorpresivo por la diferencia, pero no en términos contextuales, ¿no? Parece como una historia que se repite, digamos, de distinta manera, pero me parece que en términos de descontento y de aparición de alguien que promete venir a salvar o a cambiar toda la situación, me parece que en esos términos no hay una sorpresa, pero sí en términos de en 2 años una persona que no tiene estructura política, que hace 2 años es diputado, solamente hasta hoy tiene 2 diputados, va a tener algunos más, pero muy pocos más a partir del 10 de diciembre, algunos senadores. Sí. En esos términos sí es muy sorpresivo porque irrumpe una figura que de repente se convierte en presidente en menos de 2 años. Sebastián, precisamente quisiéramos preguntarle qué tan factible es que Milei lleve a cabo esas propuestas de transformar a Argentina de las que usted habla, por ejemplo. Se ha hablado mucho de la dolarización. Si ese sistema político es el gran desafío del nuevo presidente, ¿qué tan factible sería? Es una muy buena pregunta. Y creo que en ese sentido te completo el mapa de la gobernabilidad, ¿no? Porque con tan pocos diputados, con tan poca estructura, ahora se le alió un sector del PRO, es decir, un sector liderado por Mauricio Macri, ¿no? Mauricio Macri ayer lo fue a saludar, lo abrazó, lo felicitó, fue el gran sostén entre la primera vuelta y el balotaje. Es decir, fue al otro día mismo, Mauricio Macri decidió su voto para Javier Milei. Él tenía su candidata, que era Patricia Bullrich. Cuando pierden y quedan fuera del balotaje, ellos van a apoyar a Javier Milei. Vos decís, ¿qué tantas chances tiene de materializar sus propuestas? Bueno, va a ser un desafío en términos de gobernabilidad. Te decía, con pocos diputados, pocos senadores, con un apoyo político de un sector importante, pero bueno, hay que ver hasta cuánto lo apoyan. Y por otro lado, está esta idea de muchos votantes de no va a hacer nada de lo que dijo en campaña, es decir, ideas más delirantes del tipo mercado libre de órganos, desregulación de la tenencia de armas, etcétera. Todas esas cosas, Milei dijo, no, bueno, eso no lo voy a hacer, es mentira, etcétera, no sé qué. Pero la realidad es que muchas de sus ideas principales, por ejemplo, la dolarización, la gran pregunta es qué pasa si no lo hace en términos de gobernabilidad con aquellos que lo votaron. Y por otro lado, ¿qué pasa si lo hace también para aquellos que no lo votaron, o mejor dicho, para la situación económica del país? Entonces, hay un desafío de gobernabilidad ahí respecto de las próximas medidas que vaya a tomar el próximo presidente. Una pregunta un poco de color, Sebastián. ¿Cómo funciona y qué tan poderosa es la figura de la primera dama? Vlado, mi compañero, que es el caricaturista más respetado de Colombia, se hacía esa pregunta ahora y decía, bueno, no va a haber primera dama, sí va a haber primera dama. ¿Qué rol va a haber allí o cómo cree usted que se puede desempeñar con su hermana, de él digo, o con la novia actual que es imitadora? En fin, ¿cómo sería ese cuento allí? Es una muy buena pregunta. Acá la figura de la primera dama es una figura, digamos, no tiene un rol específico, digamos. El rol de la primera dama, cada primera dama la va construyendo y le va poniendo su impronta. Es cierto que en el último tiempo quien se suponía iba a ser la primera dama, que era la hermana, Karina Milei, ya por lo menos hoy quedó, bueno, en términos, no sé cómo decirlo, pero sería institucionales, digamos, por la pareja ahora de Javier Milei y Fátima Flores, que es esta actriz con quien en su momento se supuso que en estos días, no quedaba claro, incluso si estaban juntos hace 2 o 3 semanas, después se ratificó, pero bueno, ayer se subió al escenario, digamos, cuando fue a saludar a la multitud. Entonces, ¿qué rol va a tener? ¿Qué va a hacer? Si ella va a dejar su carrera de actriz, eso la verdad lo desconozco. Y en términos de Karina Milei, Javier Milei la llama el jefe, o sea, ustedes lo plantean bien al principio, fue la que, ella no habla, o sea, no es una persona que hable con la prensa, por ejemplo, o que haya dado una conferencia. De hecho, ayer cuando abrió el micrófono me sorprendió, pero bueno, fue solamente para presentar a su hermano presidente.
pero la realidad es que es una persona que no habla, pero que va a ser alguien muy cercana, va a ser seguramente secretaria general de la presidencia y quien tenga un rol muy importante hacia el interior, me parece, de Javier Milei. Es la persona de su máxima confianza. Ahora, como primera dama, no sé quién de las dos va a ser y qué rol van a jugar, porque cada uno le da su propia impronta. Sebastián, otro aspecto, por supuesto, que también nos llama la atención aquí en Colombia tiene que ver con el fútbol, y es que en su momento Milei, en uno de los últimos debates, habló de la privatización en el fútbol. Sabemos lo que significa, por supuesto, el fútbol en Argentina. ¿Usted lo ve viable? ¿Qué pasa finalmente con esta figura que propuso en su momento Milei? Bueno, sí, no fue un debate, fue una entrevista que había hecho, e incluso todos los clubes salieron con comunicados diciendo que los clubes no son sociedades anónimas. Él después dijo no, que eso también era mentira, o sea, él se desdijo de un montón de cosas. Bueno, no mentira, sino que eso es falso, pero la realidad es que él mismo lo dijo, que le gusta el estilo Premier League, el estilo del fútbol de Inglaterra, y ahí después terminó matizándolo diciendo no, que va a ser una opción para los clubes, que no va a ser la norma, digamos, porque él como liberal libertario, él no va a obligar ni va a imponer nada a nadie, pero que sí va a abrir la posibilidad para que los clubes dejen de ser asociaciones civiles, como funcionan acá en Argentina, y puedan ser también sociedades anónimas o que puedan ser comprados por alguien, ¿no? Bueno, eso, si bien tuvo un repudio muy grande de todos los clubes, marcando lo importante, digamos, yo creo que hay algo, me parece. Hubo un momento en el cual cualquier propuesta de Javier Milei, cualquier cosa, cualquier barbaridad que te pudiera decir, ya había algo del electorado que no permeaba en términos de, o el mantra que se impuso fue no va a hacer nada de lo que dijo que va a hacer, porque no va a poder, porque no tiene congreso, o porque se le cae el gobierno, eso por un lado, o porque lo dijo en un momento para irrumpir en la escena pública, pero nada más, es decir, había algo podía haber hecho cualquier cosa Javier Milei en los últimos 20 días, 3 semanas, un mes o 2 meses, y eso no iba a impactar absolutamente nada en el electorado, que estaba muy enojado, sobre todo con la situación actual económica. Claro, por supuesto, eso pesó mucho seguramente, 142%. Sebastián, muchas gracias, es un placer conversar con usted, ¿ah? Es usted muy amable. Dale, gracias, un abrazo grande y saludos por allá.